Hola amigos, ¿cómo estáis? El desconcierto en la OTAN está llegando a un punto inverosímil. Por ejemplo, en Estados Unidos, mientras el jefe amenaza a Rusia con un garrote, su representante de Exteriores Marco Rubio, dice que Estados Unidos se va de Ucrania, que no quiere saber nada de la guerra de Ucrania. Otra más gorda aún, Inglaterra, cuyo ejército actual no sirve ni para meterse con ese país sin habitantes al que Trump le puso aranceles. Propone una exclusión aérea sobre Ucrania, ¿y cómo la va a hacer? Con ondas como la que David usó para vencer a Goliat. Joder, cómo están las cabezas por la OTAN. Sí que Putin les ha dejado averiados de verdad. ¿Será que a la fuerza ahorcan? Lo digo porque precisamente el Kremlin ha dicho hoy mismo que las negociaciones de paz con Estados Unidos no llegan a buen puerto. Las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto en Ucrania han entrado en una fase difícil, declaró el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, el 17 de abril de 2025. Según él, el proceso avanza con dificultad debido a la postura de Kiev y de varios países europeos, que, como afirma Peskov, se han convertido en halcones de la guerra, insistiendo en continuar las operaciones militares. A pesar de las dificultades, los contactos con la parte estadounidense continuarán, aunque todavía no hay acuerdos concretos, incluida la organización de una nueva conversación telefónica entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump. Así lo informó el asesor del presidente ruso, Yuri Usakov, quien destacó que las negociaciones para tal conversación están en curso, pero sin resultado. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Washington está preparado para poner fin a los esfuerzos para mediar en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. A menos que haya señales claras en los próximos días de que es posible llegar a un acuerdo. Así lo informó el 18 de abril de 2025 la agencia Reuters, citando el discurso de Rubio tras una reunión con representantes europeos y ucranianos en París. La declaración refleja la creciente impaciencia dentro de la administración del presidente Donald Trump, que busca una rápida solución al conflicto pero enfrenta una falta de progreso tangible en el diálogo entre Moscú y Kiev. Rubio dijo que Estados Unidos ha brindado un apoyo significativo a Ucrania durante los últimos 3 años. Eso será su punto de vista, pero provocar la guerra como la ha provocado Estados Unidos, no es brindar apoyo. Pero las prioridades de Washington ahora están cambiando. Rubio destacó que Trump está interesado en lograr la paz, pero no piensa perder el tiempo en negociaciones interminables sin resultados. La reunión de París, a la que asistieron representantes de los países de la OTAN y de Ucrania, se dedicó a encontrar vías para un alto el fuego, pero, como señaló el secretario de Estado, sin la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo, una mayor mediación pierde su sentido. Rubio pidió a Rusia y Ucrania que demuestren seriedad en sus intenciones, advirtiendo que de lo contrario Estados Unidos podría reconsiderar su papel en el proceso. La declaración de Rubio se produce en medio de una dinámica compleja en el proceso de negociación, según informó RBC. En marzo de 2025 se celebraron consultas entre Estados Unidos y Ucrania en Arabia Saudita, donde Kiev aceptó un alto el fuego de 30 días con la condición de que Moscú adoptara una medida similar. En abril, Rubio ya advirtió que Washington esperaba una respuesta de Moscú en semanas, no meses, y amenazó con nuevas sanciones si no se respetaba el alto el fuego. Según Reuters, Rusia ha entregado a Estados Unidos una lista de exigencias, entre las que se incluyen la negativa de Ucrania a unirse a la OTAN y el reconocimiento de Crimea y 4 regiones como rusas, lo que sigue siendo inaceptable para Kiev. Las tensiones entre Estados Unidos y Ucrania también complican la situación, según el Wall Street Journal. En febrero de 2025, el presidente ucraniano Zelensky expresó su descontento con las negociaciones sin la participación de Kiev, lo que llevó a una suspensión temporal del intercambio de inteligencia entre Washington y Kiev. Rubio, al comentar estas diferencias, aseguró que Estados Unidos no pretende excluir a Ucrania del proceso, pero subrayó la necesidad de un enfoque pragmático. Al mismo tiempo, como señala Teléfono New York Times, los aliados europeos temen que la apresurada retirada de Estados Unidos de la mediación aumente la presión sobre Europa,
que todavía no está preparada para asumir un papel de liderazgo en el acuerdo. Y todo esto al mismo tiempo que el nerviosismo se ha apoderado de la OTAN ante los nuevos avances rusos en el terreno de las armas antisatélites, que podrían destruir todos los satélites de Occidente, incluso los civiles como los de Elon Musk. Rusia está trabajando activamente en el desarrollo de armas capaces de alcanzar satélites, incluida la red Starlink, que podrían convertirse en la base de la primera guerra espacial con Occidente, dijo a Forbes la experta estadounidense en seguridad espacial Victoria Sampson. Según ella, el Ministerio de Defensa ruso probablemente esté considerando la posibilidad de equipar los misiles antisatélite Nudol, PL-19, con ojivas nucleares, lo que aumentaría significativamente su potencial destructivo. Sampson, autoridad líder en armas espaciales, enfatizó que la evidencia aún no es concluyente, pero la perspectiva en sí misma está causando seria preocupación en Estados Unidos y entre sus aliados. El desarrollo de tales sistemas, en su opinión, tiene como objetivo socavar la superioridad militar y económica de Occidente, que depende de la tecnología satelital para las comunicaciones, el reconocimiento y la navegación. El sistema Nudol, desarrollado por la empresa Almazante, fue creado originalmente como parte de un sistema de defensa antimisiles para proteger a Moscú, pero sus capacidades le permiten alcanzar objetivos en la órbita terrestre baja, hasta 2.000 kilómetros. Según Popular Mechanics, Rusia ha realizado al menos 8 pruebas del misil desde 2015, la más reciente de las cuales en diciembre de 2020 confirmó su capacidad para alcanzar altitudes orbitales. Samson señala que equipar a Nudol con una ojiva nuclear podría crear un pulso electromagnético capaz de desactivar grupos enteros de satélites, incluido Starlink, que Ucrania utiliza para comunicaciones e inteligencia. Según el New York Times, en febrero de 2024, Estados Unidos anunció que Rusia estaba desarrollando armas nucleares para el espacio, lo que provocó una fuerte reacción en Washington. Fuentes de CNN precisan que se trata de un satélite con un dispositivo nuclear capaz de crear una potente onda de energía para destruir las redes satelitales. Esto viola el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que prohíbe el emplazamiento de armas nucleares en el espacio orbital. Sin embargo, Rusia ha rechazado las acusaciones como una invención maliciosa, y el presidente Vladimir Putin dijo en marzo de 2024 que Moscú no tenía intención de violar sus obligaciones internacionales. Por su parte, la idea de crear una zona de exclusión aérea sobre parte de Ucrania ha revivido en los círculos militares y políticos británicos, provocando un acalorado debate sobre las posibles consecuencias de tal medida. Según fuentes cercanas al Ministerio de Defensa del Reino Unido, la propuesta consiste en establecer una prohibición de vuelos en el espacio aéreo al este de la línea que conecta condicionalmente Bielorrusia con el Mar Negro, incluidas las zonas al este de Kiev y Odessa. Sin embargo, los detalles de cómo se implementará esta iniciativa aún no están claros, lo que plantea dudas sobre su viabilidad y sus riesgos políticos. Según los autores de la idea, la zona de exclusión aérea debería crear un efecto disuasorio limitando las acciones de la aviación rusa sin involucrar directamente a la OTAN en las operaciones militares. Sin embargo, los expertos señalan dificultades obvias. Para garantizar dicha prohibición será necesario no solo patrullar el espacio aéreo, sino también tomar medidas activas, incluida la interceptación de aviones rusos, la supresión de los sistemas de defensa aérea y la neutralización de los lanzamientos de misiles. Tales acciones, que abarcarían territorios desde Belgorod hasta Crimea, significarían efectivamente un enfrentamiento militar directo con Rusia, lo que excluye la posibilidad de una rápida desescalada. La propuesta, hecha en el contexto del conflicto actual en Ucrania, es vista como un intento de Londres de fortalecer su papel de apoyo a Kiev sin involucrarse abiertamente en los combates. Los analistas dicen que la iniciativa británica está dirigida más a los aliados occidentales que a Moscú y tiene como objetivo mantener la influencia política en un momento en que la OTAN busca evitar una confrontación directa con Rusia. Sin embargo, mi opinión es que eso es hablar por hablar, para sentirse importante, ya que Inglaterra ya no es nadie militarmente en el mundo, y viven en un universo paralelo.
La idea de una zona de exclusión aérea no es nueva, se planteó por primera vez en 2022, pero en aquel momento fue rechazada debido a los elevados riesgos. Según la BBC, en marzo de 2022, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que tal medida conduciría a una guerra a gran escala en Europa, lo cual es inaceptable para la alianza. Sin embargo, en 2025, en el contexto de los éxitos militares rusos y el agotamiento de los recursos ucranianos, Londres volvió a plantear la cuestión. Según The Guardian, la iniciativa se está discutiendo en círculos estrechos dentro del Ministerio de Defensa británico, pero no cuenta con un amplio apoyo entre los aliados, incluido Estados Unidos, que teme una escalada. Eso sí, seguramente los políticos británicos se lo pasarán pipa, fantaseando con chorradas como esa, reverdeciendo sus conquistas pasadas. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.